La jueza le pregunta a la fiscalía por qué el cargo de asesinato en segundo grado y no lo acusan de asesinato en primer grado. Escuchen la respuesta de la fiscalía. With regard to the second degree murder charge, is that the correct charge? It looks like he shot him in the head and then dragged his body and put him in a vehicle, and the victim subsequently died. Isn't there intent to kill? Wouldn't that be an attempted wouldn't it be a first degree murder charge? La juez le dice a la fiscal, dice, lo acusan de asesinato segundo grado, pero aquí dice que le disparó en la cabeza y después lo arrastró hasta el vehículo, que no sería asesinato primer grado. So, Judge, I don't know if we have enough evidence yet to prove premeditation, which is... Lo primero que le dice la fiscalía, en este momento no tenemos toda la evidencia que demuestre que hay una premeditación. Sigamos. necessary for a first. Pues no sé si todavía tenemos suficientes pruebas para comprobar que fue premeditado. Eso es lo que requiere primer grado asesinato. Y aquí vuelve con nosotros Sabino Jauregui, abogado criminalista. Abogado, estaba escuchando lo del tema del cargo. ¿Por qué segundo grado? ¿Por qué no es en primer grado? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, normalmente en el segundo grado es cuando le decimos nosotros, un crimen de pasión, hay una fajazón, hay una transacción de droga que no fue bueno y en eso se hace un homicidio. Normalmente en el primer grado es cuando es premeditado, es planeado en avanzado el homicidio. Es una gran diferencia. El hecho que él esté acusado ahora mismo con segundo grado no quiere decir que en el futuro no sea acusado en el primer grado, que sea elevado. Es muy común de que la fiscalía arreste a alguien por segundo grado y después hay un gran jurado, elevan la acusación a un primer grado y proceden abajo de esa nueva acusación. La fiscalía tiene el poder de cambiar la acusación en cualquier momento. Así que nada más que porque en este momento él está acusado con segundo grado no quiere decir que eso no puede cambiar en el futuro. ¿Y qué se necesita, abogado, para que pase de un segundo a un primer grado? Aquí la fiscal decía que no se tiene en estos momentos toda la evidencia y no se tiene ese indictment tampoco. Todo depende de la evidencia. La fiscalía necesita algún tipo de evidencia que pueda probar un homicidio intencional donde hubo algún tipo de planificación en el futuro para hacer ese delito. Puede ser algo mínimo, puede ser un pedacito de papel, puede ser una llamada, puede ser un voicemail, puede ser una serie de mensajes, puede ser evidencia forénsica que prueba que el asesino estuvo en el lugar, que estuvo cazando a la persona, que lo estuvo estudiando un día antes, que la estaba mirando el schedule. Pueden haber diferentes tipos de evidencia que pueden probar que esto fue algo que fue planificado, premeditado, y con eso va a ser suficiente para elevar la acusación para el primer grado. Yo a usted le envié la orden de arresto, usted la leyó. Hay una sangre fría increíble en los detalles que da la policía, a pesar de no ser tan detallada esta orden de arresto, de cómo aparentemente, según la acusación, le disparó en la cabeza. Él se tomó todo el tiempo de limpiar la escena, de subir el cadáver, de vestirse e irse. Y muchos están diciendo, y yo le voy ahora, como usted es abogado defensor, que podría argumentar, Damián, una defensa propia. ¿Cómo usted ve eso con lo que se conoce hasta ahora? En el reporte, de la manera que está escrita, es muy difícil poder argumentar algún tipo de defensa propia basada en lo que escribió la policía. Ahora, te puedo decir que la policía de rutina escriben estos formularios iniciales así en una manera muy general, con muy poquito especificación, muy poquita evidencia, porque ellos nada más que tienen que escribir en ese formulario inicial la causa probable para el arresto de una persona. ¿Okay? Entonces van a haber muchísimos otros reportes, muchísimo más detallados que este, que va a ser parte del case file, del expediente de este caso. Reportes que se llaman, tú sabes, el Homicide Supplemental Report, el Offense Incident Report, va a haber la autopsia, claro, que va a ser bien detallada, va a haber los reportes de todos los testigos y de los expertos forensicos. Pero de la manera que está escrita este reporte es muy difícil encontrar ningún tipo de avenida a defensa propia. Pero eso
lo va a tener que desarrollar la defensa mientras que va estudiando el caso. Si a usted le tocara un caso de esta naturaleza, y yo sé que usted en el pasado, porque lo hemos conversado, le ha tocado defender a personas acusadas de asesinato, ¿qué es lo primero que hace un abogado? Es hablar con el cliente. La primera cosa, para estar claro del principio, es ir a la cárcel, reunirse con el cliente, escuchar su versión de qué es lo que pasó, y hay que hacerlo rápido, lo más rápido posible, porque no queremos que ningún tipo de evidencia se desaparezca, se pierda, que los testigos se muden, que las evidencias se pierdan y que las memorias se pierdan. Así que la primera cosa es hablar con el cliente, escuchar su versión de lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, y de ahí salir corriendo a entrevistar testigos, a recordar la evidencia que pueda existir ahí y empezar a preparar una teoría de la defensa. Ahora, como el abogado, tú no necesariamente tomas todo lo que te dicen como 100% cierto, porque ha pasado muchas veces que te dicen un cuento, después recibes la evidencia de la fiscalía y es completamente diferente, ¿ok? Así que como el abogado, tú te sientas con el cliente, coges su versión, eso claro que es 100% confidencial, y tú empiezas a trabajar basado en la evidencia que tú tienes en mano en ese momento. Y esa evidencia se va desarrollando durante semanas, meses, algunas veces años en el litigio de un caso, para tratar de buscar la mejor teoría de defensa que sea viable en un caso como este. Cuando vamos a este término de asesinato en segundo grado, yo he dicho que bajo la ley de la Florida, la pena máxima que podría incurrir esta persona si es encontrada culpable, el juez le determina, es una vida en prisión. ¿Qué significa exactamente eso desde el punto de vista legal? Bueno, aquí en la Florida significa exactamente eso, que es la vida entera en la prisión, no vas a salir, vas a salir, como dicen en los americanos, en a pine box, en una caja de madera, es la única forma que tú sales. En otros estados no es así. En California, en otros estados que tienen otros diferentes requisitos en su sistema judicial, algunas veces cadena perpetua para ellos son 20, 25 años, 30 años. Pero aquí en la Florida definitivamente cadena perpetua es cadena perpetua, no vas a salir. Lo único peor es la pena de muerte, pero eso es en los casos muy, muy raros, muy especiales, que no se ven tan a menudo. Y que tendría que ser acusado de asesinato en primer grado. Correcto. Correcto, en el primer grado y con seria cantidad de agravantes, de que el delito fue bien cruel, que la persona sufrió, que un montón de factores que hay, que un jurado tiene que encontrar para imponer la pena de muerte. Abogado, y en el caso de asesinato en primer grado, yo sé que la ley de la Florida recientemente cambió en la manera en la cual, y todo esto pasó tras Nicholas Cruz, que el caso del tirador, confeso, y que fue encontrado culpable del asesinato de los estudiantes y profesores en Parkland, cambió la manera en la cual el jurado tiene que estar de acuerdo para condenar a una persona a la pena de muerte. Sí, y eso hay tremenda controversia y ahí va a haber litigio con eso. Eso todavía no está, no se ha aplicado después de lo de Cruz, pero ya en el caso de Cruz, ya nada más que había un solo jurado que decía que no quería imponer la pena de muerte en contra del acusado, y ya eso era suficiente. Ahora están tratando de que sea como una mayoría, de que si aunque sea hay dos, que eso no sea un problema. Yo no estoy tan empapado en eso todavía, porque es algo nuevo, que tú tienes razón, que acabó de pasar del caso de Nicholas Cruz, que había tanta controversia con eso, y eso todavía no ha sido challenged, peleado hasta la Corte de Apelación o la Corte de Suprema, así que hay que ver cómo se desarrolla eso.